Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar una semana más aquí. Hoy el tema que vamos a tratar lo he estado pensando mucho porque hace tiempo que deseaba hablar de él y es un tema pues como todos, ¿no? Como todo, hoy en día todo es polémico, pero quizá este más. Porque vamos a hablar de la leyenda negra española, lo que ocurrió en la conquista, esa leyenda negra otras veces rosa, otras veces blanca. Todo esto comenzó, pues como suele comenzar en este país, ¿no? Por nosotros mismos, a través de un fraile, Fray Bartolomé de las Casas, con su brevísima crónica de Indias, donde contaba todo lo que él veía y lo que estaba ocurriendo en aquella conquista. Bartolomé de las Casas dicen que exageraba las cosas para contentar a su rey, que era su principal lector, ¿no? Era porque entonces muy poca gente veía esas crónicas o leía lo que se quería contar. Ahí lo que interesaba era el quinto real, ¿no? El quinto de todos los beneficios que llegaban hasta el rey. Eso es lo único que les interesaba. Pero Bartolomé de las Casas escribió, amplió o no amplió lo que estaba allí pasando, lo dramatizó, como queramos llamarlo, como queramos verlo. Pero la realidad es que la leyenda negra nació a partir de ahí, cuando él contaba todas esas atrocidades que en España prácticamente nadie las leía, aparte de la gente de la corte. Sin embargo, se tradujo al alemán, al inglés, al holandés, al francés. A todas esas lenguas se tradujeron aquellas atrocidades que acusaba a este hombre de que se cometían en la conquista. Claro, en aquella época nuestros enemigos tenían que aprovechar lo que se decía que hacíamos mal, no para enmendárnoslo o para echárnoslo en cara, simplemente para poder intentar quitarnos ese territorio y hacer entonces ellos esas cosas. Porque no debemos de olvidar nunca que los ingleses ya estaban intentando conquistar en la costa este de Estados Unidos, y allí su principal baza era la destrucción de los salvajes, como decían sus gobernadores. Lo que hay que hacer es destruir a los salvajes, pero una cosa es destruirlo y otra cosa es montar una ciudad, que es lo que se hizo en todo Sudamérica, ¿no? O en toda la parte que llegó la conquista, que no fue solo Sudamérica. Llegó la conquista española, llegó hasta Alaska incluso, ¿no? Ya fueron los primeros que lucharon con apaches, con sioux, con los navajos. Fueron las tropas de Maldonado, las tropas de los españoles. Pero es que los ingleses, cuando llegaban allí, aparte de aprovechar todo lo que podían de lo nuestro, como fue hasta las crónicas de Bartolomé de las Casas, ellos no montaban ciudades. Ellos, como le leí una vez a un historiador, ellos montaban clubs privados. Es lo que hacían, se montaban un club privado para ellos, y luego aparte estaba la chusma o el indígena que había que eliminar, más sus colonos que traerían luego ellos para hacerse con esas tierras para siempre. En la conquista española hubo de todo, porque precisamente la palabra nos lo explica, se llama conquista. A nosotros nos conquistaron muchas veces también en nuestra patria, vinieron los romanos, vinieron muchos los árabes a conquistarnos. A la vez que nos conquistaban, pues nos robaban todo. Para eso es una guerra, ¿no? Y en una guerra lo que no debemos de olvidar nunca, que gana el más bruto. No el más suave o el que más cultura o el que más te quiere dar. Gana el que más te quiere quitar y el que menos escrúpulos tiene. Eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Así nos los quitaron también cuando vinieron estos romanos o árabes. También nos dejaron una cultura, ¿no? Nosotros llegamos allí también con nuestra cultura. Había una gran cultura en América, por supuesto, en Mesoamérica, en Sudamérica. Había unas grandes culturas, estudios de astronomía, de medicina, matemáticas, arquitectura, muchas veces incluso superiores a los que teníamos en aquel tiempo, teníamos en la vieja Europa. Pero claro, estamos hablando que nosotros intentábamos hacer una conquista basada en la fe, ¿no? Una conquista que basábamos en la religión. Que resulta un poco extraño si tenemos en cuenta que el Papa no admitió que los indígenas o los nativos americanos eran seres humanos hasta 1542. Dice, madre mía, estamos conquistando, intentando ampliar el camino de la fe, y tú nos vienes negando todavía que sean seres humanos. Pero bueno, estas son no anécdotas de la historia, son tristezas de la historia que nos vamos encontrando en el camino, estas manchas. Pero bueno, lo importante, sí, sabemos que es que no se repita, pero vemos que se sigue repitiendo exactamente igual. Esta es la manera.
¿Que aprovechamos el momento? Pues claro, teníamos los ejércitos que llegaban a la conquista, venían con mucha experiencia, tenían experiencia en capturar gente importante, en negociar, en la estrategia. Sabían manejar la estrategia, que es lo que no se conocía todavía allí. Sabía que había que capturar a alguien y a partir de ahí, con un secuestro, se podía ganar una guerra, como ocurrió hasta hace muy poco y se sigue haciendo lo mismo. Por eso se persigue siempre al cabecilla, no hay que dejarlo libre. Si dejas un cabecilla libre, tenemos una nueva guerra en ciernes, o la tenemos ya abierta nuevamente antes de que acabe la primera. Eso le pasó a Pizarro cuando llega a Perú y se encuentra una guerra civil, se encuentra a Huáscar y Atahualpa, los dos hermanos estaban peleados cada uno en una zona del Perú. Dice, bueno, pues lo más fácil es aliarse con uno y así poder ayudarle para vencer al otro. Pues bueno, allí se hizo pues la estrategia de capturarles, de pedir rescate por ellos, el famoso rescate de Cajamarca, ¿no? Cuando se pedía un rescate en el que le cubrieran de oro y plata, cubrieran al secuestrado, ¿no? Al final vinieron caravanas de llamas desde de Cuzco con joyas, piedras preciosas y bueno, ya tenían la altura para cubrirle y es cuando dijeron, bueno, pues ya si eso y si hay tanto, pues bueno, ahora que sí que le cubra, pero con la mano levantada. Y ya con la mano levantada venían más caravanas y hasta que al final, pues bueno, ni con mano levantada ni nada, pues terminaron acabando con Huáscar, ¿no? Acabaron con ellos, con Huáscar, con Atahualpa, con los dos hermanos se acabó, se conquistó Cuzco y luego pues siempre, como ocurrió con Cortés, se hacía en base a los aliados, porque eran muy pocos hombres los que iban a la guerra, a lo mejor había 200, 300 hombres con menos de 100 caballos y podían tener batallas con millones de indígenas. Pero claro, llevabas los aliados que eran los pueblos que habían estado sometidos tanto a los aztecas como a los incas y que lo que querían era una libertad. Por eso aprovecharon que llegaba aquel Viracocha, aquel dios venido de los mares, para unirse a él y acabar con el que les tenía esclavizados. Una esclavitud que ha funcionado pues desde el principio de los tiempos hasta que teóricamente en 1845 se abolió la esclavitud. La esclavitud ha seguido funcionando y sigue funcionando en muchos países todavía africanos, de África Occidental sigue habiendo esclavitud. Pero esa esclavitud, por ejemplo, en las colonias españolas llegó muy poco la esclavitud africana. La esclavitud africana, sobre todo en Cuba, llegó en las plantaciones de Cuba, porque de los primeros decretos de Isabel la Católica fue que los súbditos no podían ser esclavos. Si estábamos conquistando unas tierras, tenían que ser súbditos, pero con su salario. Si lo que ocurre es que, claro, es muy difícil a miles de kilómetros de distancia el poder controlar eso. Poder controlar eso es prácticamente imposible hoy en día. Imaginemos entonces que se escribía una carta o una orden y tardaba más de un año en llegar al Nuevo Mundo. Pero la realidad fue esa, que la esclavitud se abolía, pero luego aparecían nuevas fuentes de riqueza, como aparecieron las minas de Cerro Rico en Bolivia, en Potosí. Esas minas de plata, que era un cerro entero, una montaña completa de plata que descubrieron porque un pastor estaba haciendo una hoguera y empezó a correr como un hilo de agua por debajo de él. Era la plata que estaba a flor de la tierra, no estaba ahí fuera. Una montaña que dicen que si es la plata que se sacó de allí, de Potosí, si hubiese hecho un puente con ella, habría llegado desde América hasta Europa. La cantidad de plata que hoy en día, cuando estuve allí en Potosí, todavía se está haciendo el queso de Gruyère, que es ya la montaña, todo vacío, todo lleno de galerías, explosiones, pero se sigue sacando, sigue siendo rentable. Más de 300 años después sigue siendo rentable. Imaginemos lo que había, o como en Colombia, cuando cuentan las crónicas, que los caballos iban andando y tenían que parar para sacarles de las patas, sacarle algo, algunos cristales que les estaban yendo, eran las esmeraldas. Tal era la riqueza y tal es como se hablaba de aquella América del Dorado, donde existía oro por todas partes, por toneladas lo encontraban, cuando no había ríos que llevaran oro, no había grandes minas de oro. ¿De dónde salían todas aquellas riquezas? Eso creó otro de los mitos también para las búsquedas, el mito del Dorado, que fue Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, el conquistador del Perú.
el primero que hizo las grandes expediciones en la búsqueda del dorado, que es donde decían los indígenas, los nativos, decían, no, el dorado es de donde viene todo el oro, donde tenemos todo, donde todo lo que se vea en América viene todo de un mismo lugar. Esa fue la leyenda y lo que se persiguió en tremendas expediciones, en tremendos sufrimientos, en multitud de muertes. Pasó absolutamente de todo en aquella búsqueda, en la búsqueda de la riqueza, porque no nos engañamos. Siempre si se iba a una guerra, y más en aquellos tiempos que salíamos, o salía toda la gente que salía de Europa, salía de la miseria y huyendo en busca de nuevas oportunidades, por supuesto que se buscaba la riqueza, pero también se buscaba el conseguir las encomiendas, que era conseguir tierras que te daban como caballero, como soldado valeroso, te podían dar una parte de tierra que tú tenías derecho a la encomienda, tener unos nativos trabajando para ti. Y esos son los abusos que muchas veces la Iglesia, sobre todo en América, que fueron franciscanos, jesuitas, luchaban contra la corona y contra los caballeros, luchaban para evitar eso que luego querían contar como leyenda negra. Pero claro, vamos a tener en cuenta los años. No podemos tener en cuenta una cosa que ocurrió hace 500 años y hoy juzgarlo con nuestras leyes o con nuestro modo de ver. Pues pasó lo que tenía que ocurrir. Hubo sobre todo un hermanamiento, un conocimiento de culturas que creo que sirvió para mucho y es como debemos de verlo, no llamarlo ni negro, ni rosa, ni blanco. Fue una guerra con sus consecuencias, pero hubo un hermanamiento de culturas que hemos mantenido 300 años después. Cosas que no han ocurrido, por ejemplo, en Norteamérica, donde se han exterminado y luego se les pide, pues a los pocos que han quedado en reservas, a los pocos nativos que han quedado en reservas, se les piden disculpas y bueno, para quedar bien con ellos, pues mire, le doy una explotación de unos casinos y aquí no ha pasado nada. Pues claro que pasó como ha pasado en todas las guerras, porque el hombre se puede seguir manteniendo o podemos seguir pensando en que podemos hacer algo, que somos capaces de hacer algo, porque sabemos lo que hemos hecho mal. O deberíamos de saberlo. Sin embargo, lo que ocurre es que en lugar de saber lo que hacemos mal, volvemos a tropezar con la misma piedra, como nos pasó cuando terminó el imperio donde no se ponía el sol. Aquello fue ya el final, siglo XVIII, XIX, pues fue una carrera cuesta abajo, perdiendo todas las posesiones, pues hasta 1897, cuando en el puerto de La Habana los americanos dicen que les hemos hundido un barco, el Maine, y nos declaran la guerra. Un barco que se vio que ese día de la explosión estaban todos los soldados de permiso y solo había unos cuantos marineros de color dentro del barco, que fueron los que murieron, y al cabo del tiempo se reflotó el buque y en el buque se vio que la explosión venía de la sala de máquinas, era una explosión provocada dentro. Pero bueno, les sirvió para que un gobierno débil como el que teníamos entonces en nuestro país, pues le entregara todo, le entregara a Filipinas, le entregara a Cuba, le entregara a Guam, todo lo que era el imperio. No teníamos fuerza naval, mandamos las fuerzas navales que teníamos a defender Asia. Esas fuerzas navales, repostando carbón en Santiago de Cuba, al salir nos estaban esperando la armada americana y acabó con toda la flota española. Guam lo conquistaron los norteamericanos sin disparar un tiro. Había una guarnición de 50 y tantos, 58 hombres creo que había, con cañones que ni funcionaban. Así estaba abandonado el ejército y estaba abandonado el imperio, ¿no? Ese imperio que se habían mantenido durante más de 300 años, pues éramos ya incapaces de mantenerlo por los malos gobiernos que vinieron uno detrás de otro. Eso es lo que siempre acaba con todo. Y como hemos dicho, volvemos a tropezar con la misma piedra, con hacer que la gente odie a los ejércitos. Parece que son los malos, los militares, parece que el poder es atacar a la gente y acabar con ellos. No, señores, la expansión entonces era la expansión, entonces era guerra y hoy sigue siendo guerra, como estamos viendo que está ocurriendo en Ucrania o con los rusos. Es expansión y guerra, pero ahora mismo tenemos la famosa política que va a impedir el que se actúe. Ya no es el miedo a una guerra nuclear, porque simplemente es un yo te asusto, tú me asustas, o te aprieto aquí o te aprieto allí. No, simplemente es que están escritas las reglas. Que las reglas están escritas, los dos saben hasta dónde llegar, tanto hoy como ayer como mañana. Sabremos siempre hasta dónde se llega. Pero lo que hay que tener, y sobre todo muy claro, es que para que una mente funcione, tiene que ser como un paracaídas. Y los paracaídas solo funcionan cuando se abren.
pues muchísimas gracias.